Las afirmaciones positivas se han vuelto muy populares a lo largo del tiempo. Pero ¿pueden estas palabras mágicas poder transformar nuestra mente y nuestra vida? Yo investigué mucho sobre las afirmaciones positivas para mi vida y debo decir que tienen un efecto muy profundo si se usan correctamente. Recuerden que nuestros pensamientos se convierten en nuestra realidad y de eso hablaremos hoy. Mi nombre es Gonzalo Barrera. Acompáñame. Mejorar nuestra vida no siempre es fácil y muchas veces, sinceramente, es algo complicado. Pero ahí es donde entran en juego las afirmaciones positivas, ya que es una técnica que nos ayuda a reprogramar y hacer un cambio radical. Pero ¿qué son realmente las afirmaciones positivas? Porque si creen que son palabras nomás que uno se dice para sentirse bien, están totalmente equivocados. Las afirmaciones positivas son declaraciones que se repiten para alentar y motivar a quien las dice. En realidad, una afirmación es parte del lenguaje de nuestro propio cerebro. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero que ustedes aprendan es que para que una afirmación positiva se pueda integrar en nuestra mente, tiene que tener 3 elementos importantes. Porque si no los tiene, nuestra mente no los va a poder registrar como una afirmación y van a ser solo palabras que voy a decir al viento. El primer elemento se llama el tiempo presente, ya que si veo una afirmación que diga yo voy a o solía hacer a, no te molestes en repetirlo, ya que tu cerebro solo responde a declaraciones en tiempo presente. El segundo elemento se llama ver lo positivo. Si observas una afirmación que diga no voy a, no puedo, no hago, no te molestes en repetirla, porque le va a tomar un esfuerzo extra a tu cerebro tomar esa declaración negativa y transformarla en un pensamiento. El tercer elemento y último se llama datos y verdades, ya que si las afirmaciones contienen estas palabras como voy a hacer o tal vez, no son ni la mitad de poderosas que las palabras que tienen el soy o el estoy. Entonces, entendido esto, ¿cómo vamos a usar estas afirmaciones de forma correcta? Porque no vamos a repetir estas palabras como loro, ¿cierto? Debemos saber cómo se comunica en nuestro cerebro. Y es que lo hace de una forma muy específica. Y entendiendo esto vamos a poder crear estas afirmaciones mucho más efectivas y poderosas. Nuestro cerebro es una compleja red de información que siempre está enviando y recibiendo pensamientos e instrucciones a una gran velocidad. Con cada acción que realizas, eso se traduce en una configuración de comunicación entre células cerebrales llamadas neuronas. Y debido a toda la información que entra en nuestro cerebro y nosotros procesamos a cada segundo, este toma todo lo que piensas y lo hace literalmente al pie de la letra. Y cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta cómo afectan las cosas que te dices a ti mismo en tus emociones, que hasta incluso nos pueden afectar a nivel físico. Como les comentaba anteriormente, nuestro cerebro no se comunica en tiempo pasado o futuro, se comunica en tiempo presente. Para tu cerebro todo está sucediendo en el momento. Cuando piensas en algo, tu cerebro procesa la información literalmente y te prepara a tomar la acción. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado en un puesto de tacos y observaba a una persona que iba llegando en su carro. Y al llegar se estaciona, baja, y en el momento que baja esa persona de su carro, empieza a ver el puesto de tacos. Y cuando veo a esta persona que viene acercándose, de la nada empieza a aparecer una sonrisa en él. Empieza a sonreír, ve el puesto de tacos, y no sé cómo, pero en ese momento me di cuenta que él tenía ya pensado un guiso en particular que quería encontrar. Y cuando se va acercando a la lista de guisos que tenía el puesto de tacos, más es su alegría de hacer ese match, de decir, lo encontré, es lo que quería. El problema empieza cuando reaccionamos en ese momento, de que empieza a aparecer ese impulso de confianza que despiertan esas feromonas del placer. Y justo en ese momento el efecto se hace mucho más evidente, porque empezamos a proyectarnos a futuro. Porque alguna vez te ha pasado que has tenido una reacción muy fuerte física sobre algo que ni siquiera está ocurriendo. Por ejemplo, al ver una película de terror, tu corazón empieza a latir con más fuerza. Puedes incluso empezar a sudar o sentirte incómodo. Y eso es porque tu cerebro no puede distinguir entre lo que está pasando en ese momento o lo que te va a suceder en el futuro. Tu cerebro reacciona literalmente a tus pensamientos en el presente y te prepara para enfrentar lo que percibe como una amenaza. Así que por eso es importante que empecemos a formular afirmaciones en tiempo presente. Si dices, mi disertación va a salir bien, tu cerebro se va a preparar para que eso salga bien ahora, no después. En cambio, cuando dices soy un excelente orador o me va a salir excelente la disertación,
Tu cerebro se está preparando y va creando esas conexiones de fortalecimiento interior que generan confianza y determinación. Pero la verdad es que nuestro cerebro recibe mucha información sensorial que no nos sirve. Claro, sería muy estresante que estar midiendo cada cosa que uno hace, cada acción, pero por eso existe el piloto automático. Nuestro cerebro toma muchas decisiones en piloto automático. Y eso de alguna forma nos hace la vida más fácil, pero no del todo. Porque el cerebro está continuamente buscando señales que de alguna forma le van a ayudar a tomar decisiones. Y es cuando está más propenso a aceptar cualquier recomendación disponible. Estas recomendaciones incluyen tus miedos y las inseguridades que no están resueltas, e incluso conceptos que se filtran en tu entorno. Pero por suerte no perdemos el control total, ya que tu cerebro solo quiere tu bienestar, así que lo único que tenemos que hacer es darle una orden. Entonces para entender esto de las afirmaciones tenemos que comprender la importancia de la repetición, porque cuando comiences a repetir estas afirmaciones lo más probable es que te empiece a aburrir y no le veas sentido al estar repitiendo estas palabras. Y te lo digo porque a mí también me pasó. Porque si nuestro cerebro responde a tiempo presente, porque voy a estar repitiendo las cosas una y otra vez o todo el día. Porque tu cerebro es un ser de costumbres. Por eso, tu cerebro está programado para garantizar tu bienestar. Y lo hace para que puedas realizar acciones mucho más eficientes. Piensa, por ejemplo, en el hecho de conducir un vehículo. Cuando recién estás aprendiendo a conducir un vehículo, obviamente uno se siente nervioso y no sabe qué cosa hacer. Pero después te das cuenta que eso se vuelve natural. Ya tu cerebro se programa para eso. Ya te sube al vehículo con total confianza y seguridad y ya sabes perfectamente cómo hacerlo. Así funciona. Y eso es porque tu cerebro se fortalece cada vez que tú practicas y repites tus pensamientos. Así que puedes lograr lo que quieras repitiendo afirmaciones positivas. Pero tenemos que saber que muchas veces las afirmaciones positivas pueden parecer una mentira. Y para muchos este es el desánimo de las afirmaciones positivas. Porque ¿cómo voy a estar diciendo cosas positivas si no me están pasando? Me están pasando todo lo contrario. Y ahí es donde está el problema. El enfoque lo estoy solamente llevando a lo negativo y no a lo positivo. Y sí, se siente incómodo decir cosas que están completamente falsas. Pero detrás de ese malestar que sentimos al decir esas cosas falsas, se esconde un secreto. Y es que no nos gusta entrar en conflicto. Imagínense, pasamos gran parte de nuestro tiempo tratando de evitar, prevenir, hasta solucionar conflictos. Y es por eso que la gente ocupa afirmaciones ineficaces, porque las eficaces no producen malestar, pero ese malestar es la que las hace efectivas. Porque ojo con esto, cuando una afirmación te produce un gran malestar, una incomodidad, significa que esta afirmación es lo que realmente deberías repetir. Cuando no te sientes cómodo mintiéndote a ti mismo, es natural querer corregirlo. Pero ¿qué pueden hacer las afirmaciones positivas por ti? Con ayuda de las afirmaciones positivas puedes lograr todo lo que te propongas. Muchas personas utilizan las afirmaciones positivas para mejorar su autoestima. Y la principal razón es para tener más confianza, más seguridad. Pero las posibilidades son infinitas. Y entre una de ellas son atraer más dinero, mejorar las relaciones, perder peso, crear relaciones positivas, mejorar la abundancia, entre muchas otras. Cuando acostumbras tu cerebro a ciertos comportamientos, pensamientos y emociones, estás llevándote al camino del éxito. Y puedes alcanzar el éxito en cualquier faceta de tu vida. Entonces ya estás listo para conocer estas 5 claves para crear una poderosa afirmación positiva. Número 1. Usa solamente palabras positivas. Si tu afirmación contiene palabras como no puedo, no voy, no hago, modifica esa afirmación para que diga lo que esperas lograr. 2. Haz que tu afirmación sea en tiempo presente, aunque no sea verdad. Recuerda que el malestar que sientas te va a motivar a que eso cambie. Incluso si no eres rico, no se puede decir disfruto de esta abundancia o tengo suficiente dinero. Eso te impulsará a tener más éxito financiero. 3. Haz que tu afirmación sea relevante. Si lo que buscas es crear una afirmación para una situación específica, piensa en algo que te gustaría lograr. Si lo que quieres, por ejemplo, es que te vaya bien en una entrevista, piensa en cómo sería esa buena entrevista. Quizás necesitas expresar seguridad, confianza, carisma. Entonces crea esa afirmación que evoque esas características y modifícalas en tiempo presente. No digas me va a ir genial en esa entrevista, no. Di tengo confianza, carisma y seguridad. 4. Repite tu afirmación. No hay una regla específica o una frecuencia para realizar afirmaciones positivas. Eso ya lo tienes que sentir tú. Porque muchas personas a veces se crean esa rutina diaria de poder hacer afirmaciones 20 veces al día o 3 veces al día. Pero la cosa es que siempre lo hagas de forma consciente y con frecuencia.
y sintiéndolas, porque así vas a empezar a ver frutos. Ahora, también te recomiendan una técnica que no necesariamente es una regla, pero puedes hacer afirmaciones por 5 minutos, 3 veces al día, todos los días. Y 5, reafirma tu afirmación con una señal física. Tu afirmación será mucho más efectiva si la vinculas con algo físico, con un toque en el hombro o un cariñito, cualquier cosa que tú puedas hacer, ese vínculo va a crear mucho más fortaleza. Y más todavía si lo llevas a donde estás sintiendo ese malestar. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, piensa en el malestar que puede causar el sobrepeso, el dolor de rodilla, la espalda. Ahí te puede hacer un cariñito y al mismo tiempo hacer esa afirmación en ese momento. Y esto te va a ayudar a crear esa memoria muscular que se va a vincular a esa emoción y pensamiento que estás repitiendo. De esta manera, cada vez que repitas esa acción, tu cerebro va a recordar ese vínculo emocional y la va a relacionar con esa afirmación positiva. Pero bueno, yo no lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a compartir 2 afirmaciones que para mí son muy importantes y también son muy poderosas, pero lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a integrarlas internamente desde otro punto focal. ¿Y cómo hacer esto? Por cada afirmación yo voy a hacer este sonido. Y esto para ustedes va a representar un cambio de afirmación. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a empezar a respirar lento y profundamente, tratando de tomar lo que más podamos de oxígeno. Vamos a ir descansando cada parte de nuestro cuerpo. Descansando los hombros, los brazos, la cintura, caderas, manos y pies. Y por último descansaremos nuestra mente para solo sentir el corazón. Y ahora vamos a repetir esta afirmación en voz alta o mentalmente, como tú prefieras. Pero acompáñame a decirlo después de mí. Recuerda que por cada sonido va a ser una afirmación diferente. Así que empecemos por la primera. Me conozco, me acepto y soy fiel a mi persona. Me alimento de forma saludable. Hago ejercicio con frecuencia. Y recibo suficiente descanso. Disfruto al máximo de la vida. Me comprometo a aprender cosas nuevas. Acepto el desafío de mejorar como persona. Soy capaz. Tengo potencial para triunfar. Me acepto como soy. Puedo ver todo lo bueno que tengo. Mi presencia es mi poder. Merezco lo mejor y lo acepto con los brazos abiertos. Tengo todo lo que necesito para brillar dentro de mí. Elijo ver oportunidades a cada uno de los problemas que me envía la vida.
Libero el pasado. Y soy libre para avanzar con amor en mi corazón. Ok, entonces empezamos a volver lentamente sin abrir los ojos, solo sintiendo cada parte de nuestro cuerpo. Y cuando sientas cada parte de tu cuerpo, lentamente vamos a abrir los ojos. Y ahora que empezamos a volver, ¿cómo se sienten ahora? ¿Se sienten mejor, cierto? Bueno, entonces les voy a dejar una tarea. La tarea es que me dejen aquí abajito en los comentarios una creación suya, una creación de una afirmación que ustedes hayan creado. A ver si aprendieron bien de este tema que hablamos hoy. Y les voy a dejar una lista de ejemplos de muchas afirmaciones también que son muy poderosas debajito en la descripción de este video. Gracias por haber estado aquí, gracias por quedarte hasta el final y te agradezco también que te suscribas a este canal y compartas esta información. Te mando un gran abrazo. Nos vemos.